La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quiero hablar esta mañana sobre este título: no perdamos de vista la nube de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque lo que acabamos de leer parece un cuento, parece una cosa inverosímil, parece algo sofisticado. ¿Qué le puedo decir? Que una nube se posaba sobre el campamento, que caminaba con ellos y que se movía a la voluntad de la nube, no de ellos, y que había una columna de fuego. Y todas esas cosas parecen así raras, pero no, así es Dios. Aquel pueblo que sacó para llevarlo sabía que no llevaba una sombrilla, sabía que no llevaba un paraguas, sabía que no llevaba provisión suficiente. ¿Sabía Dios todo eso? Sí lo sabía. Pero Dios siempre va a proveer lo que necesitamos en nuestras necesidades. Y más si Él nos ha mandado a hacer algo. Entonces, si vamos a hablar sobre este título, hablemos sobre el mover de la nube como una señal de Dios. Hermano, cuando usted ve moverse las nubes, pues no va a pensar que es señal de Dios. Pero cuando es tormenta, sí, es señal de Dios. Llévese su paraguas porque va a llover y no llueve, ¿verdad? Pero es señal de Dios. Ahora, yo considero que la nube se convertía en el camino a la tierra prometida en un favor permanente de Dios. Un favor permanente de Dios, ¿por qué lo estoy diciendo? Era una señal de protección y bienestar. ¿Quién quería estar fuera de la nube? Nadie. Nadie podía estar, y aunque quisiera no podía. Pero algunos rebeldes se salían de la nube. Pero sabe, era una bendición tenerla consigo y sobre todo darle importancia porque Dios permanecía en la nube. ¿Cómo se va a mover una nube sola? Usted va a salir esta mañana diciendo: voy a ver si es cierto que la nube se mueve. Y usted va a decir: no, el viento la movió, piense como quiera, pero de la nube que estoy hablando es la nube de Dios. Mire, yo pregunto, ¿estaremos dando importancia realmente a lo que Dios nos provee? El domingo pasado aquí, en el culto de las 8:30, se fue la energía eléctrica. Estaba ministrando una señorita y yo estaba sentado al fondo y vi el caos. No se miraba nada, hermano, y más que vienen vestidos de negro, no se miraba nada. Y entonces de repente digo: no, yo voy a controlar el caos. Y vine, tomé el púlpito y les dije que no pan del cúnico. ¿Ah? Es que viene, cuando la oscuridad aparece, viene el pánico. Entonces yo le dije: calma, abran sus ojos, y estábamos recogiendo la ofrenda. Entonces abran sus ojos y estemos listos aquí. Pero la importancia de la luz. Yo solicité una lamparita, me la trajeron y dije: así vamos a predicar. Yo creo que así lo dije. Pero de repente vino la luz y se vuelve a ir. Entonces estábamos jugando como 3 veces, no, yo sigo con mi lámpara aquí. Entonces, ¿qué importancia tiene la luz? Usted llega a su casa y le hace clic, clic al switch y mira si que no encendió. No se alarma. Pero cuando ya pasaron 10 minutos, pregunta. Y cuando ya pasaron 15, se empieza a desesperar. Cuando van 20, ya pensó en el caos del internet, ya pensó en el caos de la computadora, ya pensó en el ventilador, el aire acondicionado, ya pensó en todo. Pero cuando se dio cuenta, cuando no estaba. Entonces, ¿qué importancia tiene la nube de Dios en el camino? Mucho. Primero dije que porque está Dios en ella, que es una bendición tenerla y sobre todo darle la importancia. ¿Cuántos han ido a abrir el refrigerador y cerrarlo a las 9 de la noche y no hay nada para el desayuno de los niños que van al colegio? No hay. Entonces toda la noche es lamentable. Pero se da cuenta hasta que no hay. ¿Qué es lo que pasa cuando el agua? Mire, hermano, usted llega a su casa y hace girar el grifo y no gotea. Bendito Dios que gotea, ya va a venir, dice alguien, el agua. Pero no vino, sino que dejó de gotear y ya no hay. Después pregunta: ¿y el agua? Es que la van a cortar 3 días. Dios mío, ¿y qué hace? ¿No es cierto que somos dependientes de muchas cosas? Ahora, ¿qué importancia tiene? Mire, no es la bendita CAES, hermano, no es el bendito río Lempa, es Dios el que le da la energía a la luz. Por eso la palabra dice que Cristo vino y era la luz de los hombres, porque venía a separar la luz y las tinieblas.
Amado hermano, no estemos pensando en esas cosas. La nube de Dios tiene gran importancia. ¿Cuántos le dieron la importancia a esa nube? Eso es interrogante que vamos a despejar. ¿Sabe qué? Que el pueblo debía estar atento al moverse la nube. Mire, la nube dice acá que era en el tiempo de Dios. Se movía cuando la nube Dios le ordenaba. Yo me imagino que había ahí creyentes en Dios de los que estaban y le decía uno al otro: mira, no ves síntomas de que se va a mover la nube, hoy ya queremos irnos de aquí. No crees que puede ser que mañana se mueva y arreglar tanates. O pueden estar preguntando cosas o están acomodados en la sombra. Cualquier cosa puede pasar. Lo que pasa es que cuando Dios la mueve hay que moverse. Si el pueblo tiene que moverse, amados hermanos, definitivamente, dice el Señor: estad quieto, yo lo haré, pero también hay que moverse. Entonces, este pueblo cuando decía: oye, la nube se está moviendo, ¿y cuánto tiempo les daba para arreglar todo? No lo sé, no quiero pensar en eso. Lo que sí yo sé que había obediencia para moverse con la nube. ¿Por qué? Porque la nube era el pasaporte a la tierra prometida, amado hermano. La nube es el pasaporte para llegar a donde el Señor les había dicho. Tú y yo sabemos que el cielo es nuestro, pero tenemos que llegar a pesar de las cosas, a pesar de lo que ocurra. ¿Sabe? Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, lo que el Señor nos dice: también para ti, hijo, hay una tierra prometida, pero tienes que obedecer para poder llegar hasta donde yo quiero que tú llegues. Este pueblo va dependiendo de la nube de Dios. El que se sale de ahí está perdido. Por eso es que se extravía. Por eso es que perdieron el camino muchos. Y entre ellos perdieron la sintonía del tiempo que tenían que estar en la tierra prometida. Y fueron más años de los que se imaginaron. Por esta razón, el pueblo hoy en día sabe cuál es el camino al cielo. Sabe cuál es el camino a la vida eterna. Y solo eso, sabe cómo llegar a través de Jesucristo. Porque dice la palabra que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Amado hermano, amada hermana, Jesús habló así les habló Moisés, así tenían que obedecer a la nube. Y muchos se quedaron por eso, porque la nube la mostraba el camino para el pueblo. ¿Cuántos lo entendieron? Capítulo 13 del mismo Éxodo nos aclara el concepto. En el capítulo 13 le leo versículo 20. Dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y dice el 22: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. ¿Por qué nunca se apartó? Hermano, porque esas eran las jornadas de Dios. Eso era lo que ellos estaban haciendo, ampararse a la sombra de Dios. Y lo hemos dicho muchas veces, como el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará o vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Amado hermano, amada iglesia, nosotros necesitamos mucho la sombra de Dios. ¿Sabe usted que nosotros estamos a veces en pleno sol y no buscamos la sombra de Dios? Estamos sufriendo las consecuencias y no buscamos el abrigo de Dios. Entonces esto es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque muchos se pueden quedar por el camino. Mire, ellos, los rebeldes, se quedaron por el camino y ahora muchos se están quedando. Yo aprovecho aquí para decirle: si usted conoce el camino y sabe que ellos mueren sin Dios, sin esperanza, ese folletito que les dimos ahora y que se los vamos a dar cada mes, diga: yo conozco el camino del Señor, yo sé dónde queda el cielo, yo sé cuál es mi destino final, yo sé todo esto. Y regálele un folleto a su tío, a su hermano, a su mamá, a su abuelita o al que encuentre en Periplaza, pero no se vaya sin darle eso. ¿Se lo dieron? ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? Ahí está. Démoselo a alguien.
¿Por qué? Porque no se extravían. Muchos se están quedando, amado hermano, muchos están sin esperanza. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, dijo el Señor. Entonces, qué importante es que oigan la palabra, qué importante es que reconozcan que Dios envió a su Hijo, qué importante es que Él ofrezca vida eterna, amados hermanos. Es importante, ¿sabe? Moisés conocía la nube, Moisés conocía el monte, Moisés buscaba la nube, Moisés buscaba el monte. Y nosotros, ¿por qué no lo buscamos? Tenemos que hacerlo de alguna manera, hermano. Mire, quiero que se vaya conmigo al Éxodo 24 y vea lo que este siervo hacía en el monte. Dios está buscando de su iglesia llevarla a la tierra prometida, pero Dios necesita de nosotros mucho, y ese mucho es disposición. Moisés era un hombre que anhelaba conversar con Dios. Yo no sé si usted, sus conversaciones con sus familiares o con quien esté, le son suficientes. Nosotros aquí estamos en ayuno y oración el viernes y los invitamos. Y cuando convocamos a ayuno y oración, igual están invitados. Nuestro pastor Lisandro nos decía, en la iglesia nos dice, en el calendario pone 40 días de ayuno y oración. ¿Ah? No dijo 38, no, 40 días de ayuno y oración. ¿Ah? Y muchos dicen, ¿sabe, hermano? Que no es fácil, pero no es imposible. Y yo le voy a explicar por qué. ¿A usted le gusta conversar con su esposa? No responda nada. ¿A su esposa le gusta conversar con su esposa? Mire, ambos se necesitan para conversar. Y si alguna vez no lo hacen es porque han roto las relaciones temporalmente por minutos, horas o días, no, ¿verdad? Si usted no ora, si no busca a Dios, usted ha roto las relaciones con el Señor. Porque a Dios es todos los días. Diga amén conmigo. Dice la palabra en Éxodo 24, quiero leerle la parte del 15 en adelante. Entonces dice, Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Seguimos hablando de la nube, ¿no? Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Oiga, hermano, Moisés anhelaba conversar con Dios. Esto no es otra cosa que la oración. Esto no es otra cosa que buscar de Dios. Oiga, pues si usted empezó a orar y comienza a orar y lleva 10 minutos, 15 minutos y no pasa nada, 20 minutos y no pasa nada, media hora y no pasa nada, se levanta y se va, dejó descontinuada la oración. ¿Por qué? Porque Dios tiene su tiempo para responder. Este hombre llevaba 6 días en oración en el monte. ¿Se imagina usted 6 días en oración en el monte? Pero él ya estaba en la nube de Dios, así dice la Biblia. Había entrado en la nube de Dios, solo que Dios no le hablaba, pero estaba ahí. Al 7º día, dice la palabra, Dios lo llamó. Amado hermano, te va a llamar el Señor en un determinado momento cuando estés en intimidad con Él. Te va a llamar cuando en realidad estés en la nube, cuando hayas subido al monte, cuando tengas la capacidad de estar 40 días. ¿Por qué? Porque el agrado de hablar con Dios es permanente. Como la nube de Dios es permanente en tu vida, también debe ser agradable la permanencia de Dios contigo, tú con Dios en oración. Amado hermano, esto tiene gran importancia a nosotros, los hijos de Dios, que tenemos abierto el lugar santísimo para buscar a Dios. Entonces, qué importante es que no contés los días ni te importa el tiempo, sencillamente entra en el secreto de Dios, porque ahí Moisés se fortalecía. Moisés venía fortalecido de la presencia de Dios. Cuando bajaba del monte de Dios venía más humilde, tanto así que la gloria de Dios se reflejaba en su cabeza y él se ponía un manto para que no lo vieran, porque los hijos de Israel no tenían la capacidad
capacidad de ver ni siquiera la gloria de Dios por Moisés, mucho menos la de Dios en el monte. Amado hermano, nosotros estamos capacitados. La nube la pudo ver el pueblo, pero no oyó la voz de Dios. Los truenos los oyó, los relámpagos los oyó, pero no oyó la voz de Dios. Tenía que venir el profeta con la palabra de Dios para poder ministrársela al pueblo, pero solo puede ir si va al monte de Dios. La nube de Dios tiene gran importancia. Y recuerda, hermanos, que Dios sigue usando la nube. Yo no sé dónde y cómo y por qué y cómo explicarlo, no lo sé. Porque usaba la nube el Señor. Mire, esa nube preciosa estuvo por mucho tiempo con el pueblo. Igual que yo tengo la llave del chorro en mi casa y tengo la energía eléctrica, así la nube de Dios estaba ahí. Pero esa nube de Dios era tan importante que es como hoy en día la palabra, que no le dan importancia. Nosotros estamos levantando una obra en Tonacatepeque que se los hemos anunciado, oren por eso, en donde 10 personas pasan, 8 tienen religión, 2 una iglesia, pero nunca han visto la nube de Dios. Perdón, aunque tú estás viendo las cámaras, lo que te digo es la realidad. ¿Por qué? Porque hay ignorancia. Hay ignorancia. Hay ruedas, venta de lotes, venta de esto, de lo otro, cerradas las calles, las ruedas, los cohetes, y en la noche un tremendo carnaval para celebrar a un santo. Y la nube de Dios no está en el santo. La nube de Dios no está en la madera. La nube de Dios está cuando tú buscas la presencia de Dios. Mira, cuando el pueblo agradecido encuentra a Dios, entonces vienen los milagros, entonces viene lo que Dios quiere. La inconformidad del pueblo siempre va a ser tropiezo, pero déjeme decirle una cosa: Dios tiene misericordia. Dios nos ama. Si usted una vez ha renegado, dígale: Dios, perdóname. Si una vez murmuró, dígale: Dios, perdóname. Si alguna vez hizo algo que creyó que Dios lo había hecho mal, dígale: Dios, perdóname. Tú siempre tienes la razón. Aquel pueblo, amado hermano, iba murmurando por el agua, iba murmurando por el pan, iba murmurando hasta de la misma sombra que era la presencia de Dios, murmuraba, porque esa razón que tenía lo irritaba a Dios. Pero Dios les muestra su misericordia, ¿sabe? Aquí está bien claro con lo que voy a leer, Éxodo 16. Y léalo conmigo, yo lo quería llevar en este paseo bíblico porque el Señor se manifiesta con amor, siempre con amor. Mire, en Éxodo 16 vamos a leer lo que dice la palabra. Mire, el Señor se había enojado de tal manera que casi que podía castigar al pueblo. Pero mire lo que dice en 16:9, dice: y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acérquense a la presencia de Jehová, porque él ha oído sus murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído la murmuración de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. La Biblia nos manda a devolver bien por mal, porque es una muestra del amor de Dios. Aquel pueblo que murmuraba, aquel pueblo que estaba contra Dios en ese momento, amado hermano, nosotros tenemos que aceptar las condiciones, nosotros tenemos que aceptar lo que Dios diga, nosotros tenemos que aceptar lo que Dios nos ponga o nos mande. ¿Por qué? Porque Él es soberano Dios. Él nos va a devolver siempre
bien por mal. Aquel pueblo que murmuraba por el desierto y decía, mira, es mejor que nos hubiésemos vuelto a Egipto, allá hay comida, es mejor la esclavitud, es mejor estar allá que estar en este desierto. ¿Para qué nos sacaste al desierto? Para morir. ¿Y dónde está Dios? Esa murmuración Dios no se las tomó en cuenta, como no nos toma en cuenta algunas veces pecado fuerte. Amado hermano, cuando nos arrepentimos, entonces Dios tiene misericordia, y por los intercesores del pueblo, por Moisés y todos los demás, les cambió eso que era castigo, se los cambia por una bendición de pan, por una bendición de carne, por una bendición de agua, por una bendición preciosa. Y diles que en la tarde tendrán comida, no los voy a castigar, solo los perdono por murmurar. Amado hermano, este pueblo no estaba correspondiendo los mandamientos de Dios, no estaba preparado para oír a Dios, porque ellos lo que vieron fue la nube de Dios y la gloria de Dios, pero no oyeron lo que Dios decía, pero sí recibieron el pan de Dios. Por eso, hermanos, ellos en realidad estaban confundidos. Y Dios les acababa de demostrar su poder al pasar el Mar Rojo. Déjame decirte, y yo lo he predicado en otras veces, me encanta y lo voy a seguir predicando. Dios tiene estrategias para tu problema. Dios tiene estrategias para el problema que sea. Él mismo probó al pueblo y le dijo, métanse a Pi-Hahirot, métanse ahí en Migdol, métanse en ese lugar. Y Moisés los metió. Y se dan cuenta que solo se miraba el mar y el ejército atrás. Oiga, eso es estar perdido. Eso es como estarse derrotando. Es como que llega la enfermedad y no batallar con ella en el nombre del Señor. Es como estar queriéndose derrotar. Amado hermano, yo felicito al que aquel que no se siente derrotado a pesar de la enfermedad, porque déjeme decirle, Dios está con él, Dios está con ella y le va a responder en su momento de cualquier forma que lo haga. Es Dios en su bondad y en su amor. Aquel pueblo está metido ahí. Si usted lo lee en el 14-19 del Éxodo, se va a dar cuenta qué es lo que pasa en el versículo 19. Y dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Por qué usó esta estrategia Dios? Dios usó estrategia esta, ¿sabe por qué? Para confundir a tu enemigo, para confundir al que te quiere atacar. Porque cuando estaba detrás de ellos era oscuridad para ellos, pero era la gloria de Dios al frente con su columna de fuego. Pero ¿sabe qué? Esa columna que se puso a las espaldas, cualquiera puede pensar en su problema, en su dificultad. ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que has hecho, Dios? No te entiendo, Dios, no te veo, Dios. ¿Pero qué? Solo piense que Dios puso su columna atrás para distraer al enemigo, porque usted va a salir en victoria, usted va para adelante y usted va a pedir al Señor perdón por lo que ha dicho, pero Dios se va a glorificar en su vida de una manera especial, porque Él así trabaja. Les abrió de inmediato el Mar Rojo para que pasaran en seco, y Dios se glorificó destruyendo al enemigo. Amado hermano, si tienes enemigos, Dios los va a destruir, porque es la gracia de Dios. Y por esa razón dice Pablo que aquel pueblo fue bautizado por esa nube en el desierto. Pablo dice que fueron bautizados por esa nube en el desierto. Y vámonos a 1 Corintios. Y vea usted que no se equivoca Pablo cuando dice esta parte. Porque el paso por el desierto, hermanos, yo creo que sigue siendo para muchos, y podrá ser para algunos que no hemos pasado. Yo siempre he dicho que son pequeños desiertos, no son grandes desiertos. Si tengo a Dios conmigo, ¿quién contra mí? 1 Corintios 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué tipo de bautismo? No me lo pregunte en este momento, pero todos comieron el mismo alimento espiritual.
Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Porque Cristo iba en esa nube, porque Cristo siempre ha estado en una nube, porque Cristo va a venir en una nube, porque Cristo estaba dándoles de beber de su agua en el desierto, amado hermano. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No sean idólatras como algunos de ellos, no forniquen, no tienten a Dios, no estén murmurando como algunos murmuraron. Estas cosas les acontecieron, estoy leyendo la palabra, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así es que este consejo es para nosotros. Así es que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso yo he dicho, no perdamos de vista la nube de Dios, porque es bendición. La nube fue símbolo de bautismo. Ellos codiciaron, ellos idolatraron, ellos murmuraron, ellos tentaron a Dios. Y el que piensa estar firme, por eso dije que no se equivoque. Dejemos que Dios actúe en su tiempo, nos perdone y nos bendiga. ¿Sabe qué? Cuando los dejó en la puerta de la tierra prometida, la nube desapareció. Amado hermano, no permitas que esa nube desaparezca de tu vida hasta que el Señor Jesús lo dicte. Ellos se quedaron sin la nube porque ya no la necesitaban. Llegaron a donde había árboles, llegaron donde tenían sombra, y la nube desapareció. Pero déjeme decirle, Dios en su nube sigue actuando, porque cuando Salomón levantó el templo, el Señor llegó y llenó el templo de tal manera con su gloria que los ministros no podían entrar, igual que Moisés en el tiempo antiguo. Y Dios sigue visitando a través de la nube a su pueblo, porque Dios tiene la victoria en su nube. Amado hermano, Dios continúa visitándonos en su nube. Cuando Jesús vino a la tierra en su tiempo, no salió en los grandes anuncios, no lo publicaron como decretos. Sencillamente nació en un pesebre y fue anunciado en la mejor red social comunicadora, los humildes pastorcillos. Los humildes pastorcillos fueron rodeados de una nube de luz, porque no era la nube oscura, era una nube de luz, porque Jesús es luz, pero era una nube de luz. Y el ángel que venía en esa nube de luz dijo: no teman, porque hoy ha nacido para ustedes un Salvador. Entonces Dios no ha descuidado su nube, porque la trajo, y la trajo de una manera especial. Por eso cuando están en el monte, que el Señor los invita a orar y sube al monte a orar, en ese momento se lleva a los principales discípulos, y cuando están ahí viene viene Moisés, viene Elías, y se junta con Jesús y comienzan a hablar de la muerte expiatoria, y comienzan a hablar de lo dolorosa de su muerte, y comienzan a platicar de los acontecimientos en Jerusalén. Y en ese momento que están hablando, entonces viene el Padre y los envuelve en una nube espesa, en un conjunto, y todos juntos dentro de la nube, una voz audible que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él escuchen. Amado hermano, es la confirmación de Dios de que el profeta enviado sobre esta tierra, su Hijo amado, a traer la palabra y las buenas nuevas al pueblo. Y por esa razón esa nube se fue por un momento, pero déjeme decirle, aquellos visitantes también se fueron, y en su momento Dios traía a su Hijo y lo lleva hasta la cruz del Calvario. ¿Y qué pasó allí? Jesús comienza a hablar, y poco antes de expirar, una nube enorme, una nube grande, trajo oscuridad sobre la tierra. No me vaya a decir que fue un eclipse. Dios puede hacerlo, sí, pero no hay eclipse de 3 horas. Solo que Dios quiera. Pero yo pienso que aquella oscuridad fue una nube que contemplaba un acto difícil de ver, lleno de dolor,
lleno de sangre, con dolor en sus manos y los pies por los clavos. Con un dolor grande gritaba desde la cruz del Calvario mientras aquella oscuridad permanecía. Pero déjeme decirle que es lo mismo que pasó cuando puso la nube detrás de la gente. ¿Por qué? Porque esa nube lo que hacía era oscuridad para los que lo crucificaban, oscuridad para sus detractores, oscuridad para los que le hicieron daño. Pero déjeme decirle que esa nube era la nube de victoria, porque cuando el Señor grita, consumado es, y entregó su espíritu, es la victoria sobre la muerte para que usted y yo podamos tener vida eterna. Esa nube se consagró en la cruz del Calvario de una manera especial, haciendo llorar a muchos, pero levantando a muchos a través del poder de Dios. La nube de Dios es bendición para ti, es bendición para nosotros, y Dios sigue usando la nube. Jesús tuvo que irse. Y es una cosa simple que puede mirar cualquiera. Los que lo vieron dan testimonio. Porque dice la palabra que habiéndolo sacado a Betania, fue alzado, y mientras los bendecía, lo recibió una nube. Y viéndolo, desapareció de ellos. ¿Le interesa saber por qué digo yo que no perdamos de vista la nube de Dios? Apocalipsis 14 dice así. 14:14 dice: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra estaba madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Qué es lo que ocurre? Jesucristo está sentado en su trono en una nube. ¿Sí o no? Lo dice Apocalipsis. Yo te lo he leído y tú estás consciente de eso, que Dios sigue usando su nube. Lo usó para llevárselo y ahora está sentado en su trono en una nube. Oiga, hermano, parece que esto no existiera o no fuera verdad, pero el que lo vio se llama Juan, y dice que vio a Jesús sentado en su trono en una nube blanca. Por eso es que hay coritos que dicen que en una nube blanca Él vendrá. Pero déjame decirte, amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo, como está escrito y proféticamente dicho, dice que a la voz de mando, a la voz de la trompeta de Dios, y con voz de mando descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero, y los que están vivos le seguirán, y le seguirán en una perspectiva al cielo a través de ver esa nube donde viene el Señor, porque el Señor llega en esa nube. Y déjame decirte que es la última vez que vas a ver la nube. ¿Por qué? Porque cuando llegues al cielo, está escrito en Apocalipsis 7, y tú lo lees, que dice: pero estos que están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no habrá hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto no es otra cosa más que cuando Cristo venga en esa nube, tú que vas a ir con Él en victoria, estás en el cielo, y nunca más habrá sed, nunca más habrá calor. ¿Por qué? Porque Dios extenderá su tabernáculo para ti, y ya no necesitas las nubes, porque el Cordero de Dios te pastoreará para siempre en lo que Él ofreció, la vida eterna a todo aquel que en Él cree. Amado hermano, Dios se va a manifestar
manifestar de manera especial y nosotros tenemos que vivir los acontecimientos, pero no perdamos de vista la nube de Dios, porque Dios viene en una nube a llevar a su pueblo en victoria. En victoria. Y dice la Biblia que viene y todo ojo le verá. Aleluya. Póngase en pie conmigo y oremos. Padre, gracias. Oh, bendito Dios, gracias. Pero muchas gracias, Señor. Qué lindo eres, Padre. Yo quiero leer Apocalipsis 1:7. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. No somos nosotros, porque esta mañana tenemos nuestra mirada puesta en la nube de Dios. Cierre sus ojitos y oremos al Señor. Padre, muchas gracias. Señor, lo que hemos oído es tu palabra. Porque cuando tú subías, hacías subir a Moisés al monte, esperabas 7 días para hablarle. Es porque lo preparabas para estar en santidad. Lo preparabas para poder oír tu voz de cerca. Porque ya no es Adán al que le hablabas, es a un hombre que ha pasado por el pecado. Padre, esta mañana tu iglesia necesita de ti. Nosotros todos necesitamos de ti, Señor. Como necesitamos el grifo del chorro para poder tener agua. Como necesitamos la luz que nos alumbra de noche. Como necesitamos, Señor, el pan de cada día. Eso es nada, Señor, por lo cuanto te necesitamos a ti. Necesitarte a ti, Señor, es lo que más nos llena de alegría. Porque como dijo el apóstol, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras? Oh Dios, cuánto te amamos y te queremos amar más. Más y más, Señor, al conocer estas verdades. Si aquel pueblo se quedó en el desierto, Señor, porque murmuró. Este pueblo se quedó en el desierto, Señor, por intransigencia. Se quedó en el desierto, Señor, por no oír la voz de Dios. Yo te pido ahora, tú que estás viendo la televisión, quiero dejarte un mensaje. Jesucristo es el agua viva. Jesucristo es el pan de vida. Jesús es el que si tú habitas al abrigo del Altísimo, morarás bajo la sombra del Omnipotente. Jesús te ama y te pide que escuches la palabra, que te arrepientas y vengas al conocimiento de la verdad. Dios quiere darte algo nuevo en tu vida. Aleluya, Jesús, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Porque tú, Señor, eres nuestro sustento. Porque tu corazón está con el pueblo, que a pesar de su rebeldía, Señor, en vez de castigarlo con sed, en vez de castigarlo sin pan, en vez de castigarlo sin carne, lo que le trajiste, Señor, fue la bendición y la provisión, Padre. Gracias. Oh Dios mío, esta tarde si alguno ha murmurado, si yo he murmurado o renegado de ti algún día, Señor, perdóname. Señor, si soy de labios inmundos, perdóname, Dios. Solo límpiame y yo espero la nube con la lluvia temprana y la tardía, Señor, de tu bendición. Oh, precioso Dios, porque sé que sobre esta tierra soy necesitado, porque allá en el cielo, Señor, tu palabra dice que ahí están solo los que han lavado las ropas en la sangre del Cordero. Porque tu palabra dice que tú los pastorearás y no tendrán necesidad de agua ni de comida.
y no tendrá ningún sol les hará daño, porque tú extenderás tu tabernáculo y los pastorearás y los llevarás por ríos de agua viva. Dios, gracias. Gracias porque seguimos esa nube y aún esperamos verte venir en la nube. Aún estamos pendientes en esta bendita esperanza de que sea que vivamos o muramos, somos tuyos, Señor. Muchas gracias. Oh, bendice, Dios mío. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.